Queridos amigos, bienvenidos todos a este nuevo programa aquí en el podcast de Contracultura. Un gusto estar con ustedes como siempre el día de hoy. Hoy día tengo un programa sumamente interesante, con un invitado muy interesante. Ustedes saben que estamos con invitados muy seguidos aquí en el podcast de Contracultura. Y vamos a hablar de algo que todo el mundo quiere saber hoy día. Todo el mundo quiere interpretar, quiere saber qué es lo que pasa con el gran reinicio. Pero hoy día vamos a profundizar en eso. ¿Cómo? Bueno, analizando el libro de uno de los mentores del gran reinicio, el señor Klaus Schwab, que escribió este libro, El Gran Reseteo, el COVID-19 y el Gran Reseteo, y que de alguna manera siente las bases para una transformación total del mundo como lo conocemos el día de hoy. Muchas de estas cosas se están aplicando, muchas de estas cosas están por aplicarse, otras tienen una fuerte resistencia, la gente se está enterando recién de qué se trata todo esto. Y para eso estoy con un amigo, con Andrés Barrientos, que es oriundo de la Isla Grande de Chiloé, es ingeniero además civil en obras civiles de la Universidad de los Andes, es magíster en gestión de gobierno, tiene un diplomado también en gestión de la construcción, magíster en administración de la construcción de la Pontificia Universidad Católica de Chile, entre otras cosas. Es analista político, es músico, andinista, conferencista internacional, entre muchas otras cosas. Ha sido escogido como uno de los 50 líderes de la región de los lagos y en el año 2017 como uno de los 100 jóvenes líderes del país por el Mercurio y la Universidad Adolfo Ibáñez. Entre muchas otras cosas más. También vamos a hablar al final de su nuevo libro, Lo vimos venir. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido aquí a Contracultura. Un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias además por aceptar la invitación, Andrés. Hola, estimado Carlos, mucho gusto por la invitación y feliz de estar compartiendo con todos los auditores de este canal de gran trayectoria. Muchísimas gracias por estar aquí. Te voy a dejar a ti que me digas por dónde quieres empezar en esta historia del gran reseteo, basándonos hoy día, ¿cierto?, en este libro que escribió Klaus Schwab, COVID-19, el gran reseteo, un libro que ha dado mucho que hablar, que ha sido bastante controvertido también, y hay muchas facetas desconocidas de toda esta historia, y estamos aquí con Andrés para profundizar en ellas. ¿Por dónde te gustaría comenzar, Andrés? ¿Qué es lo que más te llama la atención quizás de esto? Sí, Carlos, yo creo que para todas las personas que nos escuchan el día de hoy es importante situarnos en el marco que estamos viviendo en la actualidad y comentarles también la importancia que tienen las ideas para la conformación de las políticas y llevar a cabo transformaciones sociales o coordinar o direccionar hacia dónde va el mundo. Y en este acto de pensar existen distintos intelectuales que van en esta competencia de cuáles son las ideas que priman, instalando ciertos conceptos, instalando ciertos esquemas de desarrollo de políticas, y en este caso estamos hablando de uno de los más relevantes que tenemos en la actualidad por el grado de influencia a nivel político gubernamental de alto nivel, así como en las teorías de las nuevas formas de tratar el nuevo orden global. ¿Ya? Entendemos que el concebir el orden mundial siempre ha sido algo que ha estado en pugna, que ha sido sujeto de distintas negociaciones, y así como se habló del nuevo orden mundial hace inicios del siglo XX con la institución global que presentada por Woodrow Wilson, que fue presidente de los Estados Unidos. Ahí ya se hablaba acerca de este foro mundial. Luego, posteriormente, cuando Stalin, Churchill, Roosevelt se reunieron para organizar las Naciones Unidas, ya también se reconfiguró un orden mundial. Y en este caso particular, uno ve que en este libro del Great Reset o el Gran Reinicio, como lo traducen al español, que está disponible para que todos lo puedan leer por sí mismos, uno ve una narrativa detrás, uno ve una intencionalidad detrás. Recordemos que este libro sale en junio del año 2020 y ya se ve que establece una especie de megalomanía, a mi juicio, en tanto al expresar
como que el escenario de crisis sanitaria a nivel global fuese el momento preciso para establecer un antes y un después de la humanidad. Y eso, obviamente, para las personas que estudian un poco más, obviamente siembra ciertas sospechas en qué es este antes y después de la humanidad. En la misma narrativa se ve como este escenario de crisis sanitaria lo que busca es llevar a cabo una estrategia de solución a nivel de gobiernos a riesgos económicos, riesgos ambientales, riesgos geopolíticos, riesgos sociales, riesgos tecnológicos. Es la vida de la emergencia, la vida de el ser humano llevado a estar en constante tensión, cosa que no es la naturaleza, a mi juicio, del ser humano, pero en base a ese marco se instala este libro para proveer preguntas y eventuales soluciones a tendencias que son, por así decir, imposibles de escapar. Y eso obviamente es muy cuestionable y son muy pocos los que en la actualidad han salido a poder contradecir estos dictámenes o establecimientos de ciertas ideas que vienen detrás del intelectual, que es el economista Klaus Schwab. Exactamente. Y aquí, bueno, es importante entender que ellos hablan de una transformación total, ¿cierto? De la manera en que percibimos los problemas, la manera en que nos vamos a hacer cargo de cuantificar esos problemas y, por supuesto, las soluciones que se van a implementar. Y a mí lo que más me llama la atención, no sé qué piensas tú, que podríamos partir por ahí, es este discurso que hay en la calle durante mucho tiempo del fin del capitalismo, ¿cierto? Eso es lo que se habla, que el modelo capitalista ha fracasado y tiene que ser reemplazado por un modelo nuevo. Hablan del neoliberalismo también, ¿cierto? Pero este es un discurso que no viene, al parecer, de la calle, sino que ha sido instalado y ha sido financiado y es parte, ¿cierto?, de este libro, de los preceptos del señor Schwab para poder hacer esta transformación. ¿Qué te parece eso? ¿Cómo se entiende que esté este discurso en la calle, dicen ellos, de manera orgánica, pero a la vez lo están promoviendo las grandes élites y grupos económicos mundiales? Sí, mira, ahí hay algo súper interesante que tomar en consideración, porque si vamos hacia atrás, nosotros el año 1900, solo 1 de cada 10 habitantes del planeta vivía en ciudades. Entonces, obviamente, eso, con el cambio, la migración desde los sectores rurales a las ciudades, ha involucrado nuevos desafíos, nuevos cambios. Por ejemplo, ya se ha estado estableciendo que va a haber un crecimiento urbano muy importante y estos cerca de 1.000 millones de personas van a ser trasladados a ciudades donde va a necesitarse importantes inversiones. Ahora, ¿cuál es la narrativa que está detrás? Es que muchos de los preceptos que están detrás de estas nuevas tendencias, situados principalmente por estos planteamientos, es que se empieza a criminalizar la vida rural por la desconexión que supone de los sistemas digitales, de las smart cities y de todas estas tendencias de tecnología que a largo plazo lo que pretenden es fusionar al hombre con la máquina. Y efectivamente esto que se habla de que el fin del capitalismo empieza a irse a un concepto mucho más allá de lo que naturalmente nos dividían entre izquierdas y derechas. Yo soy editor de un libro que se llama Nueva Derecha, una alternativa en curso, que tiene como objeto instalar de que existen nuevos grupos políticos que están dando una alternativa a los bloques hegemónicos actuales, pero obviamente eso no es suficiente para poder entender algo que es mucho mayor. Y en este algo mucho mayor uno ve que hay ciertas convergencias entre las izquierdas tradicionales, entre algunos centroderechas que son afines también a esta criminalización de la vida rural, al tratar de hacer tender puentes con estas nuevas estrategias que están dados por una lógica de la planificación, y ahí convergen
estos planteamientos de que el capitalismo estaría retrocediendo o estaría muriendo, y empiezan todas estas oleadas anticapitalistas a nivel global, con las protestas en Wall Street, con las protestas en Francia, cómo han ocurrido en distintos lugares y cómo también hoy están ocurriendo otros fenómenos que, en base a estas políticas del alarmismo climático, las personas, los trabajadores, los agricultores empiezan también a generar un descontento social. Y en esto que señala en el libro, yo no sé, pero el autor, Klaus Schwab, tiene una fijación absoluta sobre los planteamientos de Milton Friedman. Sí. Y es más que dentro del mismo texto habla que Milton Friedman habría planteado la teoría de que el capitalismo solamente era algo que buscaba el interés personal y las ganancias para los niveles corporativos, sin considerar todos los stakeholders. Sí, claro. Y en la teoría de Klaus Schwab, que a mí me parece, a mi juicio, es bastante forzada, parte con el manifiesto de Davos, en el cual habla que el capitalismo de Milton Friedman, obviamente muy satirizado por él, no buscaría las ganancias o generar valor a largo plazo. Y en cambio, el stakeholders capitalism, que es el que plantea él como el nuevo capitalismo, ese sí efectivamente buscaría un bienestar social a largo plazo. Y eso obviamente es absolutamente cuestionable. Ahora, sí que empezamos a analizar un poco más perdón que me detenga ahí, pero tú acabas de mencionar algo que es clave. La rivalidad que hay intelectual entre Klaus Schwab con Friedman. Ese es un tema porque él tiene muchos artículos sobre él y de alguna manera él parece ser como que él se cree como el que viene a reemplazar, ¿cierto? Todo lo que representaba Milton Friedman. Sí, claro. Mira, en el mundo y a nivel global, por así decirlo, siempre han habido sociedades de economistas, sociedades de intelectuales que han buscado hacer cambios sociales. Así surgió la Mont Pelerin Society para dar una respuesta al socialismo de posguerra. Y con Davos lo que se está tratando de hacer es obviamente un maquillaje a un capitalismo que, en mi juicio, no es el capitalismo que entendió Michael Novak, el capitalismo que ha entendido Milton Friedman o el mismo Hayek o algunos otros exponentes de la Escuela Austríaca de Economía. Y lo que señalan aquí, que tú hacías bien la diferencia, es que este stakeholder capitalism es un maquillaje a lo que naturalmente los partidarios de Milton Friedman o de los economistas del capitalismo del siglo XX hablaban del capitalismo crónico o el chronic capitalism, que al fin y al cabo es una especie de socialismo, o como tú le has llamado en alguno de tus programas también, que es una especie de fascismo, en el cual lo que ocurre es que las grandes corporaciones y las empresas se coluden con privilegios con los estados para generar y romper, disminuir las barreras de entrada para los nuevos competidores. Y ahí es donde entra la fibra de este buenismo del stakeholders capitalism, que busca, entre comillas, hacer una alianza entre los accionistas, los prestamistas, los clientes, los proveedores, todo para generar un ecosistema de negocios que beneficie a la sociedad en el largo plazo. Que muchas de esas cosas ya existen en la naturaleza del capitalismo, en el mismo Adam Smith, el mismo Milton Friedman posteriormente, con sus vaivenes y luces y sombras, por supuesto, o errores técnicos en cierta medida, pero al final es, a mi juicio, un mecanismo de maquillaje para el avance de la colusión entre gobiernos y grandes corporaciones. Eso al fin y al cabo. Y lo que tratan de profundizar en el texto en este caso es que tiene que haber una sincronía entre gobierno, sociedad civil, las ONG, empresas,
del sector privado, por supuesto, y también con la comunidad internacional. Entonces, todo este ecosistema entrelazado generaría mayor bienestar a largo plazo, pero sin embargo no muestran la parte que involucra todo el tema regulatorio, la disminución de el aumento de las barreras de entradas para los más pequeños, entre otros. Sí, porque nunca te dicen cómo lo van a hacer, sino que te presentan el big picture, ¿cierto? El plan en general. Exacto. Pero hay un pequeño detalle que nunca te dicen qué es lo que van a hacer concretamente. Claro, entonces ahí, para cerrar todo ese punto, ahí tú puedes ver en medidas concretas, por ejemplo, el Global Tax. Entonces es un impuesto global que se supone que las grandes potencias van a instalar, pero obviamente quienes son capaces de poder pagarlo son las empresas que realmente tienen el mayor poder de mercado. Entonces, en cierta medida lo que hacen ahí es asegurarse un poder de mercado por sobre la competencia que pueda tener. Entonces, cada vez es más difícil que una empresa local pueda ser una multinacional, pero que sea más pequeña, ¿no? A nivel de Google, Amazon u otras empresas globales. Ahí tenemos dos conceptos que son claves, ¿cierto? Ellos hablan de, relacionado a todo lo que estabas diciendo tú, a este capitalismo, ¿cierto? De partes interesadas, que es la denominación que tienen ellos, y al tema también que a mi juicio es completamente medular, que es el tema de la alianza público-privada, ¿cierto? Explícanos un poco, porque eso es lo que estás explicando de alguna manera, pero en términos sencillos, esta alianza pública o privada que hemos definido aquí de alguna manera como fascismo, ¿cierto? Producto que es la fusión entre las grandes corporaciones y el Estado, ¿no nos podría llevar todo esto a un control absoluto en esta fusión entre el Estado y las grandes corporaciones? ¿Estamos viviendo, crees tú, ya empezando a sentir el sabor de lo que eso significa? Es que yo creo es que efectivamente todo está englobado en parte de una narrativa, de un proyecto histórico. Y este proyecto histórico por parte de estas élites efectivamente es disminuir el poder de decisión de los seres humanos, de las personas, de las personas libres. Y obviamente esto se da también por la falta de entendimiento entre dos conceptos, y ahí me gusta ahí distinguir también lo que supone el globalismo y lo que supone la globalización, porque hemos visto que gracias a la globalización igual, en los últimos 40 años, más del 77% de la mejora de los ingresos del 40% más pobre en cerca de 118 países ha sido resultado del crecimiento económico y la interacción entre los mercados libres, claro. y no de los programas redistributivos. Esto lo dijo David Dollar en un paper muy interesante que después te lo voy a dejar para que lo puedas compartir, que se llama Growth Still is Good for the Poor, que fue preparado por el mismo Banco Mundial en el año 2013. Ahora, ¿qué es lo que ocurre acá? Es que dentro de este mismo escenario se empiezan a confundir, y hay un hilo muy delgado, muy fino, por supuesto, claro, entre la globalización y el globalismo. Ahí hay una definición que yo considero que hay que ser bien interesante, es que la globalización es un proceso socioeconómico, pero el globalismo es un proceso ideológico. Y asimismo, la globalización tiene una concepción del tipo individual, pero el globalismo es colectivista. Y el método de interacción de la globalización principalmente es a través de los acuerdos, y el globalismo a través de los agenciamientos. Y en los agenciamientos es donde ingresan todas las partes interesadas para buscar una agenda de transformación institucional. Y eso está dado también por las organizaciones, muchas de las organizaciones internacionales, que terminan haciendo pactos con los gobiernos para hacer transformaciones de sus estados y principios. Y qué es lo interesante también de recalcar de esto, es que al hacer estos pactos se supone que, por ejemplo, la Agenda 2030, con el Objetivo de Desarrollo Sostenible, establece como meta o como leitmotiv que es la vía para lograr una globalización justa, no globalismo, y un futuro mejor para todos.
que es superar la pobreza, la desigualdad, combatir la crisis climática, avanzar hacia igualdad de género, construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, libres de discriminación y odio. Y si te das cuenta, ¿cuáles han sido los resultados del avance y la implementación de estas agendas? Sociedades más agresivas, incremento de los delitos, quizás bajo los mismos términos de ellos, mayor polarización. Entonces tú empiezas a preguntarte, solo por hechos de los resultados de la implementación de las agendas, parece que se están deteriorando aún más las sociedades. Y eso es muy importante tener en consideración, porque si tú te sitúas en los pantalones de un tecnócrata, ni siquiera eso han podido lograr. Exactamente. O a lo mejor están tratando de lograr justamente ese caos, ¿cierto? Para que pueda renacer este nuevo sistema como si fuera un ave fénix. No lo sabemos, claro, pero podemos intuir algunas cosas ahí, porque está claro que parte de esta agenda es llevarnos al caos. De hecho, ellos mismos, el señor Schwab ha sido el mismo quien ha dicho que hay que prepararse para un mundo más agresivo, ¿cierto? Más descontento. Entonces, pareciera ser que todo eso es parte de esto, de la transformación. Pero, bueno, todo esto se hace en nombre, ¿cierto?, para ir avanzando un poco de un mundo más inclusivo, ¿cierto? De un mundo más inclusivo, un mundo más resiliente, que son los términos que se ocupan y están muy de moda, y, por supuesto, más sostenible. Eso es, de alguna manera, medular en toda esta agenda. ¿Qué nos puedes decir de eso? Porque todo esto eso es lo que le dicen a la gente, ¿cierto? Tienes que ser más inclusivo, tienes que ser más resiliente a los cambios, tienes que acostumbrarte a que el precio del combustible cueste, no sé, $7 el galón, y eso es por el bien de la humanidad, ¿cierto? Claro. Y tienes que aceptar a los inmigrantes porque también eso es para el bien de todos. ¿Y para qué vamos a hablar de la sostenibilidad y todo lo que está pasando con el tema energético? ¿Cómo podemos explicar un poco eso a nuestros oyentes? Sí, mira, yo lo que creo ahí que es importante rescatar es primero de cómo ellos tratan de generar esta narrativa de que hay que hacer un cambio de paradigma porque vamos hacia una catástrofe. Entonces, este alarmismo sobre todas las actividades del ser humano están dados por la acción del Estado. Y lo que buscan precisamente es hacer una transformación de las estructuras del Estado y una transformación cultural y a través de regulaciones, mandatos, que terminan deteriorando y cambiando o prohibiendo las actividades humanas y dejando a un costado el proceso de innovación o de destrucción creativa, como señalaba Schumpeter, ¿para qué inventar la rueda? Entonces aquí tú ves una retórica de la alarma, de la catástrofe, que está dado por todas las situaciones que siempre hemos vivido, pero que se han incrementado obviamente por distintos fenómenos. Pero poco se habla también de que la mayoría de los sujetos de la migración están dados por personas que viven en países de carácter socialista, o personas que viven en estados de guerra, o personas que viven en estados donde están controlados por terrorismo, narcotráfico, entre otros. Sí, eso nunca se menciona, claro. Claro. Y además que ellos mismos están promoviendo todo eso. Exactamente. Entonces, pasa con el caso en Venezuela. En Venezuela no se habla de que el dictador Nicolás Maduro tiene a su pueblo sumido en una dictadura en Cuba tampoco. La Unión Europea inyecta ingentes recursos en la Unión Europea la Unión Europea a Cuba para mantener sus plazas, para mantener vivo el socialismo. Entonces, ahí tú te das cuenta que hay una especie de doble discurso, porque por un lado esconden la catástrofe que ha sido el socialismo y que sigue presente en la humanidad y el comunismo, y así empiezan a integrar también otros factores para tratar de mostrar de que los avances en las transformaciones institucionales tienen que pasar por renunciar a ciertos bienes. Pero cuando
estas mismas élites no renuncian ni un ápice a sus privilegios. Y eso es otra de las cosas que hoy se puede ver más claramente que antes, porque hoy tenemos redes sociales, gente que graba videos, gente que contrasta también los discursos de ciertas autoridades, y obviamente eso ya no es fácil de por más que tengamos Reuters, AFP, moldeando la narrativa de los medios internacionales, tampoco ya es tan sostenible. Por eso tienen que hablar de desinformación, por eso tienen que hablar de la fake news, por eso tienen que hablar de alguna manera para ir contra la libertad de expresión. Y eso es algo que les duele mucho, y es la fibra de que les pasa cuando se someten sus ideas a contraste y a escrutinio, porque además estas personas no son electas de manera democrática, entonces no tienen a quién rendirle cuenta. Claro. Veamos, tú mencionaste varias cosas ahí importantes. Veamos algunos ejemplos prácticos, porque ¿sabes cuál es el problema? Creo yo, la gente no sabe cómo le puede afectar esto, porque estamos hablando, cierto, muy en el macro, pero ahora que ya estamos en el momento de hablar de esto, del mundo más inclusivo, que es lo que te dicen todo el día, ¿cierto? Resiliente, sostenible. ¿Qué es lo que significa con algunos ejemplos prácticos? ¿Cómo le va a cambiar la vida o cómo le está cambiando la vida a las personas con esto? Hemos visto, por ejemplo, la prohibición, están tratando de prohibir los automóviles, prohibir que uses tu aire acondicionado como se te da la gana, etcétera. Hay una serie de cosas. ¿Qué te gustaría recalcar de eso para que nuestros auditores puedan entender qué es lo que les espera con esto, si esto sigue avanzando? Sí, Carlos, yo creo que un ejemplo muy bueno para los auditores es el caso chileno, que tenemos más a mano, por supuesto, que es el año 2017 se firma el documento Chile Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible por la expresidenta Michelle Bachelet, que luego ocupó un cargo muy importante en Naciones Unidas, en septiembre de 2017, con la encargada de Naciones Unidas en Chile, Silvia Rox. Junto con ello, se empieza a elaborar el primer Plan Nacional de Derechos Humanos. Me imagino que muchos países lo están trabajando ya, por lo mismo. Tienen una Agenda 2030 que cumplir y además un Plan Nacional de Derechos Humanos. Entonces, cuando tú empiezas a ver si las elecciones democráticas realmente, su plan de gobierno para las elecciones posteriores, van a cumplir el mandato popular, aquí empiezan a surgir las dudas. Ese tema es clave, lo que estás diciendo tú. Sí, porque el primer Plan Nacional de Derechos Humanos en Chile fue del año 2018-2021, es decir, cuando estaba saliendo ya la presidenta Michelle Bachelet, si no me equivoco, fue en enero. Y ahí ya se señalaba, por el tema del voto y democrático y las elecciones y plan de gobierno, ya se señalaba promover la tramitación del proyecto de ley de matrimonio igualitario. ¿Quién lo iba a estar a cargo? Ministerio, Secretaría General de Gobierno, la Subsecretaría de Derechos Humanos. ¿Y qué dice? Promover el avance en la tramitación del proyecto de ley matrimonio igualitario, avanzar contra la discriminación relativa a la diversidad sexual y cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos humanos para la población lesbiana, gay, bisexual, trans e intersex. Aquí tú te das cuenta que aquí está esto en la meta número 1, para adecuar la normativa interna a los estándares internacionales de igualdad y no discriminación. ¿Qué fue lo que pasó con el gobierno saliente de Sebastián Piñera? Se firmó este proyecto de tramitación de ley de matrimonio igualitario. Entonces tú viste o pudo ver parte de los auditores que muchas personas que votaron por Sebastián Piñera salieron a reclamar por qué están tramitando este proyecto con escenario de pandemia, con crisis económica. Estas son las prioridades. Simplemente no es que sean las prioridades, es parte de la agenda que hay que cumplir. Un check. Claro. Ese es un ejemplo puntual de que a mí me gusta tratar de ilustrar respecto a estas agendas que van por la transformación del Estado, de las reglas de convivencia. Y muchas de estas mejoras
de política pública ya están consignadas dentro de los documentos donde han sido catastrados, y llega otro gobierno y simplemente las lleva a tabla para cumplir y tener un check de Naciones Unidas. Y el mejor ejemplo, claro, y el mejor ejemplo de eso es lo que estamos, por ejemplo, lo que se vive en Chile, como decías tú, y el hecho de que cambie un gobierno de supuesta derecha, digamos centro derecha, llámenlo como quieran, que no es el caso, creo yo, son globalistas al final, pero después llega un tipo de la extrema izquierda y sigue con el plan, pero perfecto. Y antes tuvimos a Bachelet y también seguía ese plan. Entonces la conclusión y lo que tenemos al final es un avance de esa agenda, independiente de lo que la gente vote. La gente dice, yo tengo mis prioridades, quiero que solucionen este problema. Pero esos problemas, si no están en la agenda, y no están normalmente, la gente no ve avance en las cosas que les interesa y que realmente les preocupan y que tienen que ser solucionadas por la clase política. Entonces, exactamente. Eso que estás dando tú es un muy buen ejemplo que muestra eso. Por eso la gente está cansada. Dice, da lo mismo que llegue uno de izquierda o de derecha, y vemos, a menos que sea gente que realmente tenga una formación en esto, como hay casos en Estados Unidos, en otros países, en Hungría, Polonia, Checoslovaquia, etcétera. Hay una serie y cada vez más. Pero la gente no ve un cambio, no ve las políticas públicas que se reflejan en su voto, ¿cierto? Y eso es lo que está generando también un gran descontento. Exactamente, porque aquí tú estás viendo ejemplos concretos de planes que son a 4 años, que después se renuevan y se profundizan cuando se van cumpliendo ciertas metas, y simplemente son los planes que ya venimos y que firmamos el año 2017, que se están haciendo y se están materializando con políticas públicas concretas y midiendo, porque para eso tenemos el PNUD, por ejemplo, o agenciamientos que están viendo que estas agendas se vayan cumpliendo, sí, con distintos estudios, con distintas propuestas, con distintas reuniones, etcétera. Y lo vemos muy concreto. Aquí tú ves el primer Plan Nacional de Derechos Humanos, ahora se debe estar trabajando en el segundo, que dice revisar y fortalecer la implementación de la Circular 21 para atención de personas trans a través del Ministerio de Salud. Todas estas cosas se van haciendo y van entrando y reformando la institucionalidad completa. Por ejemplo, esto mismo del cambio de nombre de la Cámara de Diputados de Chile, que ahora se llama Cámara de Diputados y Diputadas, también estaba dentro del plan. Entonces tú dices, ¿hasta qué punto los mismos legisladores son personas con un nivel crítico para cuestionar una agenda que va mucho más allá de lo que ellos mismos pueden lograr hacer? Exacto. Bueno, ahí tenemos ejemplos. Te preguntaba yo algunas cosas para que la gente viera cómo, porque entiendo cómo lo estás planteando, y en el fondo aquí hay una transformación estructural completa del Estado, ¿cierto?, para poder amoldarse, para que pueda encajar este nuevo sistema, ¿cierto?, este sistema de gobernanza global, que es eso. Y las constituciones locales no les sirven. Ese es un escollo, uno de los primeros escollos, digamos. Los partidos políticos tradicionales, como decía Valeria Insfram en un programa anterior, tampoco les sirven, porque tienen que reformar todo eso, ¿cierto? Y hoy día vemos que esto está afectando a las personas en Alemania con el tema de la energía, ¿cierto? Con el tema del combustible, los costos del combustible, con el tema de los alimentos, con todo el desafío que hay, que plantea el mundo de la agricultura ahora en medio de una agenda como esta. ¿Cómo va a subsistir nuestro esquema que tenemos hasta el día de hoy durante miles de años de alimentación, ¿cierto? Todo eso lo quieren cambiar y todo eso le está afectando a la gente. El tema de los recursos cárnicos, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con la carne, en la forma que se consumen los alimentos y todo ese tipo de cosas. Hemos visto que parte de esta agenda también es la incorporación de comer insectos, ¿cierto? Hay algunos que ya están promoviendo, han ido mucho más allá y están promoviendo el canibalismo, todo como parte de un mundo sostenible. Es impresionante esto, y lo más grave es que muy poca gente entiende esto en profundidad. Sí, y lo que hay que tener en claro, Carlos, es que esto
el globalismo, como se está llevando a cabo, no es un proceso de check and balance, como uno puede concebirlo en una democracia liberal tradicional, que es donde tú tienes poderes que se contraponen dentro del Estado y que permiten controlar en cierta medida al Leviatán. Aquí tú tienes un nivel supranacional sin poder ciudadano para poder contrarrestar estas políticas, y eso obviamente lo hace mucho más líquido, más difuso, más complejo de poder contrarrestar. Y eso es importante, que tengamos más personas que sean críticas a todos estos fenómenos y que puede que les guste o no, pero que tengan una noción del mundo que estamos viviendo hoy, porque realmente hay presiones, hay lobbies y hay agendas que quieren instalarse de unas sobre otras. La pugna entre los verdes con la industria del petróleo y sus derivados es una pugna enorme de largo alcance, sí, claro. Y que hoy el lobby verde está haciendo lo imposible para aumentar su influencia a través de normativas, regulaciones, incluso con este concepto de los nuevos bonos verdes, que tampoco se sabe mucho cuánto tiempo van a durar. Están yendo por la protección del Estado, como decíamos, con esta alianza o colusión entre los cronicapitalistas con los gobiernos y los estados, buscando esta simbiosis que hace que esta industria prospere cuando no puede competir por sí misma. Entonces, si tú tienes un Estado que da solo subsidios para cierta área, obviamente hay una discrecionalidad en eso, y ahí obviamente hay muchos intereses millonarios e ingentes recursos involucrados. Y eso está contrastándose con la realidad cuando uno ve ahora la crisis en Europa, donde el gas, el tradicional gas, es una de las controversias más grandes que se están teniendo, y están yendo hoy, por ejemplo, Alemania a pedir gas a Canadá, y todas esas cosas. Exactamente. Bueno, hay mucho aquí para conversar con Andrés Barrientos, que nos acompaña hoy día aquí en el podcast de Contracultura. Los invito a todos a darle like al video, a compartir este programa si les gustó, y si quieren apoyarnos abajo, como siempre, también van a encontrar los enlaces para que lo puedan hacer. Este trabajo se hace todo a pulso. Andrés, dentro de todas las... esto se ha venido cocinando durante mucho tiempo, muchísimos años, porque no se llega aquí de la noche a la mañana, ni menos por una crisis, ¿cierto?, del COVID. Esto va mucho más allá, esto se ha estudiado de manera bastante acuciosa, y han habido muchos ensayos, muchas prácticas, como decías tú, como la manera en que van recogiendo los datos, ¿cierto?, que es parte esencial del plan del Foro Económico Mundial. Usted lo ve también reflejado, señor auditor, en las encuestas, ¿cierto? A cada rato le preguntan en la prensa si está de acuerdo con esto, y lo ponen como en pregunta, ¿cierto? Todas esas son maneras de ir midiendo todo esto. Nunca habíamos visto tantas preguntas en la prensa para ver si van a implementar o no van a implementar una medida. Y aquí tenemos, como todo esto venía de antes, tenemos las tendencias, ¿cierto? Las tendencias estas denominadas, que se denominaron durante mucho tiempo por ellos mismos como tendencias progresistas. Dentro de ellas tenemos, ¿cierto?, la migración, el tema del clima, el feminismo, como agresión a la democracia, y un mundo absolutamente hiperregulado, casi con un sistema de crédito social, donde ahora le están rastreando lo que usted compra, lo que usted come, cómo gasta su dinero, etcétera, y están tratando de traer a Occidente los sistemas de crédito social chino. ¿Qué podemos hablar de eso, amigo mío? De estas tendencias progresistas que se vendieron como progreso, pero la esclavitud humana no es progreso, ¿cierto? Exactamente. Aquí uno puede ver ciertos patrones y que se están dando de manera regular, que al fin y al cabo todos los conceptos que están asociados con lo que decías tú, migración, clima, el feminismo, están llevándose a cabo a través de una agenda regulatoria, una agenda prohibicionista, y que efectivamente para poder llevarlas a cabo necesitan poner ciertas restricciones o regulaciones a las libertades humanas. Y
incluso, yendo un poco más allá también, buscando conflictos donde no existen realmente. En caso clave, la agenda climática está dada para poder beneficiar al lobby verde. La agenda migratoria está dada para poder presenciar o fomentar el fin de las fronteras y la soberanía nacional, y esto obviamente en pos de buscar mayor liquidez en las fronteras y también que se vuelvan más difusas, porque de esta manera, y esto tenemos que entenderlo muy bien también, toda agresión institucional que pueda haber en ciertos países o todo déficit en su agenda nacional o desestabilización política es un paso adelante para una potencia y tener determinada influencia o injerencia. Y estamos hablando de ahora un escenario multipolar, ya no estamos con este mundo bipolar de la Guerra Fría, y ya teóricamente se habla de este mundo multipolar, donde hay distintos bloques, distintos ejes, y cada cual con sus intereses. Y esto tenemos que tenerlo súper claro, porque existen intereses, los que están primando hoy, por lo menos en América Latina, es el interés de un plan, un nuevo americanismo indigenista que esté basado en estrategias socialistas y que pueda entregar parte de la soberanía a las potencias que paguen mejor. Exacto. Y lo que estamos viviendo hoy también en gran medida es la influencia del Partido Comunista Chino a todo nivel, y eso obviamente nos genera un escenario bien complejo, entendiendo que ya se había dado algunos atisbos cuando partió la emergencia sanitaria entre la pugna entre la solución de Taiwán versus la solución del Partido Comunista Chino. Salió el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán en abril del año 2020, señalando que el mundo libre tenga en consideración que parte de lo que está ocurriendo hoy, abril de 2020, va a tener serias consecuencias en el mundo, porque nosotros estamos aplicando una estrategia, escúchennos, esto fue algo casi como rogando, porque la influencia del PSC es extremadamente fuerte y ellos van a mostrar de que ellos tienen la solución a lo que estamos viviendo. No voy a hablar mucho de la palabra que va a disminuir las visitas, porque va a activar la inteligencia artificial, claro. Exacto. ¿Y qué es lo que vemos actualmente? Que cuando fue el discurso del señor Xi Jinping, dijo que la solución a la crisis sanitaria con las particularidades chinas ha sido la mejor, y ha mostrado que esa nación es la líder en las soluciones a lo que estamos viviendo. Entonces ahí tú te das cuenta que hay un marco lógico de entregar a la población, por eso es la entrega solidaria de distintas soluciones bien, claro. farmacológicas a todo este tema en de distintos países más deprimidos económicamente, o el tercer mundo, como se le dice peyorativamente, y eso fue simplemente un avance para la hegemonía geopolítica y los intereses que tiene el Partido Comunista Chino de tomarse el mundo. Bueno, eso es que estás diciendo tú es clave, cómo ellos empezaron con esta, ¿te acuerdas la política de las mascarillas, las políticas de las inoculaciones, todo ese tipo de cosas? Estaban muy bien definidas, y se ha filtrado también información que todavía no sé si se puede confirmar o no, pero que apunta exactamente en la misma dirección que estás hablando tú, información sobre el ejército chino, que iban a salir ellos con la solución final, iban a ofrecer la solución a la gente de manera de liberar a las personas de estos problemas, especialmente sanitarios y cosas por el estilo. Así que es mucha la información que apunta hacia ese sector, hacia ese lado. Sí, Carlos, y hay algo que tener muy importante. La mayoría de las agendas globales, o las agencias globales, mejor dicho, hoy están comandadas con
personas muy importantes del Partido Comunista Chino. Lo tenemos en la Organización Mundial del Comercio, muy importante, en el mismo Organización Mundial de la Salud, y todo esto está configurando un lobby muy relevante para promover el capitalismo con particularidades chinas, o el socialismo con particularidades chinas, como le llamó Xi Jinping en los 100 años del Partido Comunista. Entonces hay que tener muy claro también de que esto es un debate global, y la caída de Occidente que estamos viviendo hoy tiene su raíz fundamental en el olvidar sus principios fundantes basados en el cristianismo. Y ahí obviamente abrimos una puerta importante también al déficit y al declive moral de las sociedades, que obviamente cuando, en este caso como cristiano, cuando no hay un Dios, cuando no hay una divinidad, una espiritualidad, obviamente la oscuridad empieza a arremeter en la sociedad. Claro que sí. Y bueno, todo esto con el beneplácito, ¿cierto?, de los líderes vendidos de Occidente, que aparte de que Occidente se está cortando la garganta ellos mismos, bueno, tenemos a Justin Trudeau diciendo que lo que más admira es China, ¿cierto? Las políticas de China. El doctor Fauci en su momento decía que lo que estaba haciendo China era lo correcto, pero obviamente no se podía hacer en Estados Unidos porque era Estados Unidos. Entonces, como diciendo, hay que ir de a poco aquí. Pero ellos son grandes fans de todo este proceso que ha vivido el Partido Comunista Chino, y no son todo lo contrario de lo que se podría pensar. No son críticos de esto, no hablan, no levantan la voz para las violaciones de los derechos humanos, nada, ese tipo de cosas no importan. Exacto. Y por eso es tan peligroso este juego, porque tenemos gente dentro de Occidente que está ayudando a que nos cortemos la garganta solo, mientras ellos van ganando influencia, ¿cierto? Sí, claro, eso es algo que realmente es preocupante. Y los líderes del progresismo internacional, principalmente, son aquellos que están prácticamente rendidos y maravillados con este capitalismo de Estado, el socialismo con particularidades chinas, que ha penetrado en Occidente de muy buena forma. Han estudiado en un proceso de un siglo prácticamente, en el cual están ahora optando por la hegemonía a nivel global. Yo creo que una de las grandes brechas que han tenido ha sido el idioma, claramente, pero esta batalla es de grandes ligas, y lo importante también es estar alerta cuando uno tiene que decidir en sus propios países sobre las personas que uno les delega el poder para poder generar políticas razonables para las personas. Y eso es algo que tiene que siempre situarnos en un aspecto de sospecha, ante cualquier líder que se sitúa como solucionador de problemas. Claro, da lo mismo el partido. Exacto. Volvamos al Foro Económico Mundial, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando ahora. Ellos también les gusta el tema del crédito social, ¿cierto? Se asesoran muy bien ahí y son parte de toda esta cocina, ¿cierto?, globalista. Aquí hay una transformación de la institucionalidad. Se está creando una ley, un sistema de justicia aparte, como nos contó también Valeria Insfram en un programa anterior. Lo explicó muy bien. Es una de las mejores explicaciones que he escuchado al respecto de eso, por lo menos en español, de las que tengo recuerdo. Pero se está transformando todo, no solamente el sistema de justicia, sino que el Estado en sí se está transformando, se están transformando los partidos políticos, se está transformando el discurso, se está transformando la libertad de expresión, se están transformando a las personas a través de esto también, ¿cierto?, para que piensen de determinada manera. Y están así que acaban de contratar a 100.000 personas el Foro Económico Mundial para contrarrestar lo que ellos llaman desinformación. Bueno, allá ellos, no sé cómo lo van a poder hacer, porque es complicado cuando no es tan transparente, ¿cierto? Y la verdad no está del lado de ellos. Pero hay una preocupación real de ellos por controlar este discurso y por transformar la institucionalidad, ¿cierto? Y esto amenaza, por supuesto, al hombre libre. ¿Qué nos puedes contar de eso para poner eso en contexto, que me parece importantísimo? Sí, yo creo que todos los totalitarismos o los potenciales totalitarismos, yo lo que creo es que
los totalitarismos que tuvimos en el siglo XX no es lo mismo que estamos viviendo hoy. Hoy estamos viviendo una transformación hacia algo distinto, no sabría definirlo, pero sí sembrando sospechas por algo nuevo, porque el situar la fusión del hombre con la máquina y que tú puedas cambiar los esquemas de pensamiento mediante los aspectos digitales, mediante la inteligencia artificial, eso que modifica las sensaciones, la percepción de la realidad, eso ya es una fase diferente, es una fase distinta al totalitarismo militarizado que tuvimos en el siglo XX con el nacionalsocialismo y también con el comunismo leninista y stalinista o el mismo Mao. Y aquí lo que estamos viendo es que los datos que estamos nosotros entregándole a la nube a diario han generado y están generando el mayor capital. El oro de hoy, y esto tal como lo dice el mismo intelectual Harari, el Harari, él hablaba que dice de eso, que, claro, que habla que el mayor problema político y filosófico, legal también, es cómo regular esta propiedad de los datos. ¿Y por qué ocurre? Porque los mismos datos son los que están llevando a aquellas personas que quieren tener realmente un control sobre las emociones y la economía del comportamiento. Ya no es que las personas van a ser o son libres por sí mismas, por sus tomas de decisiones, sino que ahora hay esquemas que plantean que tú puedes modificar las emociones de la gente, y ya se está haciendo con los algoritmos que se utilizan en las redes sociales, que instan a las personas a ver cierto contenido y no otro, que fomentan la misma polarización, que ellos mismos pareciera que quisiesen atacar, pero al final pareciera que les gusta que les dan de comer a sus teorías. Entonces, todas estas situaciones obviamente son lo que están generando un escenario de profundo cambio en la noción de lo que es el ser humano. Y a mí lo que me produce mucha intriga es todo la tecnología sin una base ética, claro. Obviamente va a llevar a que tengamos personas que viven simplemente, pero no que experiencian realmente con el entorno, con el conectarse, con lo que nos hace humanos. Al fin y al cabo es eso, porque aquí tú tienes gente que también concibe que la humanidad puede perfeccionarse como el superhombre, que puede perfeccionarse hasta niveles infinitos, conectándote a una máquina, teniendo sensaciones, emociones, y alejándote de lo que nos hace humanos, que es el error. Si nosotros somos humanos es porque nosotros caemos en errores, nosotros nos equivocamos. Es parte de del proceso de aprendizaje, del moldeamiento del proceso cerebral. Desde la niñez hasta la edad adulta nos equivocamos. Y esta gente no concibe el error como algo que es parte de la humanidad, sino que es algo que hay que corregir completamente. Y eso es bien complejo, porque lo que hace finalmente es inhibir la convivencia, inhibir también la interacción social. Exacto. Y lo que decías tú, que creo que es lo más medular, aparte de la esencia humana, ¿cierto?, es experimentar la vida como tal. La experiencia, claro. Lo que significa experimentar la vida, no sé, hacer lo que te gusta, eso está prohibido por este nuevo sistema, ¿cierto? A eso van, a la experiencia. No sé, a ti que te gusta el andinismo, por ejemplo, sabes perfectamente a lo que me refiero, lo que es salir a la naturaleza, respirar, bueno, todo eso se está de alguna manera criminalizando. Y hemos visto, sin ir más lejos, en el texto constitucional en Chile hacían referencia a que ciertos sectores no vas a poder ingresar porque van a estar, van a estar administrados por ciertos grupos de personas, y vas a tener, ya se acabó eso de que Chile era para los chilenos, si es que algún día fue así. Pero ahora le ponen mucho más trabas a todo esto que es experimentar la vida. Así es, y yo creo que una cosa interesante también de lo que está ocurriendo en Chile es esta noción ecologista radical, porque no es que en la Constitución
se sitúe y se plantee en uno de sus artículos de que Chile es un estado ecológico, simplemente para preservar la naturaleza, sino que es equiparar la noción de la naturaleza, que está también en parte al servicio del ser humano, a la contemplación y todo lo que lleva, pero sino que también a propiciar filosóficamente la muerte del hombre, que es lo que señalaba Foucault. Entonces, cuando tú lees a un intelectual como Foucault, que plantea en términos reales esta muerte del hombre en su experiencia, lo que estás viendo hoy en la materialización de la Constitución o de la potencial nueva Constitución chilena es escrito la muerte del hombre. Y eso tiene connotaciones súper importantes para entender el marco en que nos estamos situando. Ya tú no vas a ser el dueño de tu terreno, de tu propiedad real, independiente del derecho de propiedad. Lo estoy contrastando solamente en el ámbito del estado de la noción de la persona humana con respecto a la naturaleza. Y cuando tú pones en pugna esas dos cosas, de que la persona humana no es lo primordial, obviamente, al situar las dos, simplemente el hombre termina, o el ser humano, termina por difuminarse dentro de un ecosistema. Y eso hay que tenerlo súper claro, porque parte de estos planteamientos efectivamente es ya el ser humano disminuir su capacidad de raciocinio, disminuir su poder de elección y de decisión, y al final también disminuir el patrimonio de la gente común. Y así vamos a ver la tendencia mayor al arriendo, la tendencia a no tener vehículos, no tener automóviles, criminalizar toda actividad que sea con respecto al tener o adquirir derechos de propiedad. Y eso es sumamente... La libertad de movimiento clave. También, claro, o elegir dónde quieres vivir. Exacto. ¿Tú crees que en la narrativa del discurso que hubo, el que hayan disminuido los vuelos fue algo tremendo? De hecho, pudimos ver en los grandes medios de comunicación globales, BBC y otros más, The Guardian, etcétera, cómo insertaban esta narrativa de los delfines que aparecían en ciertos lugares donde no llegaban hace 20 años, de que crecían árboles en lugares donde antes estaban deprimidos, utilizaron técnicas de Photoshop, fotos que no están contrastadas con la realidad. Yo le digo a todos los auditores, cuando vean estas noticias tan impactantes con títulos rimbombantes de alcance global, vean cuál es la fuente de la fotografía. Algo tan simple como eso. Y se van a dar cuenta que muchas veces utilizan la misma fotografía que utilizaron hace 10 años atrás para generar, por ejemplo, cuando fue el tema de la gripe H1N1. Eso lo vimos al inicio, sobre todo del 2020. Y es interesante porque mucho de eso terminan al final como configurando una narrativa global de que la gente tenía que quedarse en casa y todas las cosas y las consecuencias que ella ha tenido, sin siquiera rendir cuentas todos aquellos que llevaron a cabo ese tipo de políticas. Hoy renunció el caballero Fauci en Estados Unidos, pero Rand Paul ya señaló que igual iba a seguir la investigación para buscar el origen de todo lo que vivimos el año 2020 y seguimos viviendo hoy en Chile. Claro, creo que ahí se va en diciembre, una cosa así, pero ya dijo que no iba a seguir. Claro. Sí. Es impresionante este tema y sobre todo de lo que no se habla, y aquí te quiero llevar un punto, de lo que no se habla es el desplazamiento de personas, ¿cierto? Porque nos hablan de todo esto es parte de esta agenda del Foro Económico Mundial, donde hablan de las ciudades inteligentes, de que el ser humano tiene que redefinir la manera en que vive, ¿cierto? Y para eso están estas grandes ciudades, estos grandes complejos urbanos, llenos de cámaras de vigilancia, y donde la gente no tiene la libertad de movimiento que tenía antes, y al mismo tiempo se empieza a hacer esto que decías tú, se empieza a criminalizar la vida rural, ¿cierto? Eso es parte también de poder decidir dónde yo quiero vivir, pero hay una agenda aquí de desplazar personas, y eso es gravísimo, Sí,
es importante entender también de que ha habido realmente una migración, obviamente, por búsqueda de mejores condiciones laborales y de vida en general, desde el campo a la ciudad. Ahora bien, en algunos países, obviamente, el sector rural es mucho menor. En el caso chileno, por ejemplo, cerca del 80% vive en zonas urbanas. Sin embargo, por todos los encierros y las cosas que vivimos, personas decidieron migrar a un segundo hogar o irse a vivir definitivamente dadas las condiciones que les permitía el teletrabajo, etcétera. Pero lo que estamos viendo hoy es que ese éxodo de los lugares urbanos que han habido le está trayendo ha sido contraproducente para la agenda, porque la agenda finalmente tú ves que es la recopilación de los datos, de poder tener un control sobre la sociedad, poder programar mentalmente a las personas, ideologizar a ciertos grupos y niños, pero cuando la gente se te va de los centros urbanos, no los puedes gobernar directamente. Sí. Cuando la gente se te va de los centros y los núcleos urbanos, la gente principalmente no se va a dedicar a ver los grandes medios de comunicación, dedica la tarde al jardín, a plantar, como ocurre en distintas circunstancias, o mismas personas que quieren relajarse y salir del urbano, de este ruido constante que hay de ciertos decibeles en la zona urbana. Pero ahí tú empiezas a ver cómo se empieza a generar una contradicción en ciertos discursos, y al fin y al cabo ves que empiezan a aparecer leyes que parecieran como cosas puntuales, pero que empiezan a reorientar también y a criminalizar estos aspectos. El caso particular chileno es el fin de la compra y venta de terrenos de menos de 5.000 metros cuadrados. Qué bueno que bueno, eso está relacionado exactamente a lo que estamos hablando acá. Claro, Carlos, ahí tú puedes ver en Chile con esta ley que pasó muy colada dentro de toda la contingencia de violencia, de constitución, de plebiscitos que hay, una ley que surge en agosto de este año, que señala que busca perseguir a la compra de terrenos que empiezan a urbanizar de manera ilegal. Ahora, cuando tú te das cuenta y tú entiendes que aquí hay macroprocesos que están coordinando las políticas públicas, tú ves que es una ley perfecta el que no se permita comprar un terreno de 5.000 metros cuadrados, que no se pueda comprar un terreno junto a tu familia. Por ejemplo, tú vas con un hermano y vas a comprar un terreno de ese metraje, no te lo van a permitir porque ahora hay una regla. El objetivo de fondo de esas cosas no es corregir un problema puntual, no, para nada. Que está dado por una fiscalización de los entes que ya existen. Que parece muy loable además, porque ellos hablan de que los temas de agua potable que se generan, ¿para qué vamos a hablar de que cualquiera parcela en el lugar que sea? Porque eso también es una realidad. Pero eso no les importa, nunca les ha importado, si no les importa ni siquiera en el sector urbano, donde no hay una planificación ni siquiera en los sectores urbanos real. Solamente el mejor postor el que se lleva al plano regulador, que es el gran negocio de muchos de los alcaldes, ¿cierto? Y tampoco protegen tu casa cuando es un sector residencial y viene alguien y se te instala con un restaurante chino al lado, en las mismas casas, ¿cierto? En el mismo tipo de casa. O sea, ¿de qué están hablando si nunca les ha preocupado eso? Exacto. Entonces ahí tú puedes ver y dimensionar que hay macroprocesos globales que coordinan ciertas políticas públicas y están coordinadas o conectadas por desconocimiento o por cumplir una agenda en estas materias, que es criminalizar la vida rural y hacerla más difícil. Hoy está siendo mucho más sencillo, bueno, antes de toda la crisis económica que está viviendo el país, mucho más sencillo comprar un terreno, y muchas personas jóvenes con su primera casa comprar un terreno a costo mucho más barato que en las zonas urbanas, donde el precio del suelo es tremendo. Claro. Entonces, comprar un terreno en el sur de Chile, en la zona central, para posteriormente
construir su propia casa para tener de segunda vivienda, etcétera, para poder relajarse, vivir, etcétera, o irse a vivir inclusive. Y ahora se viene a restringir este aspecto, y me imagino que es parte de también de lo que se pueda llegar a implementar en muchos otros países. Me imagino que algunos auditores podrán contar también su experiencia sobre estas regulaciones que pocas personas están todo el día viendo el diario oficial, en lo cual se señala cuáles son las leyes, los reglamentos nuevos, pero todos los días tenemos regulaciones diferentes, todos los días tenemos nuevas leyes que al fin y al cabo van agrediendo la libertad, la propiedad, y que también van perjudicando a las personas y por otro lado beneficiando a otros. Entonces eso es muy importante, siempre estar alerta a estas tendencias, porque esperamos que en el futuro próximo se pueda revertir. Exactamente. Bueno, ya hay bastante oposición a eso, la gente ha sonado las alarmas. El gran problema es que muchos no se dan cuenta de lo que hay detrás acá, que es lo que estamos hablando un poco y tratando de aproximarnos a eso. Andrés, para terminar, estamos en el último segmento aquí hablando con Andrés Barrientos. Él es oriundo de la Isla Grande de Chiloé, está hoy día aquí en el podcast de Contracultura, un lugar precioso, la Isla Grande de Chiloé. Un saludo si nos ven de allá. Andrés, después de leer este libro, El Gran Reseteo, después de empezar a sumergirte y a entender este proceso, ¿tiene esto alguna similitud con la Constitución, por ejemplo, que están planteando en Chile? Sí, absolutamente. Yo, de manera personal, yo creo que la Convención Constitucional es una farsa. Es una farsa en todos sus términos. Primero, porque se dice que es una convención que fracasó. Y permítanme decirle lo que dijeron antes del proceso. Uh-huh. Durante el proceso es lo que materializaron en el texto constitucional. Entonces, bajo ese parámetro, bajo esos conceptos, ha sido un éxito. Lo han logrado. Ahí está el documento, lo pueden revisar, y cada uno de los articulados y los preceptos están coherentes con la agenda globalista. Eso lo podemos contrastar con todas las cosas que hemos tratado en este programa, y también con toda esta difuminación del poder, de las fronteras, de los check and balance de la democracia liberal, etcétera. Todo eso es aniquilado en esta propuesta de la Convención Constituyente. Y lo interesante, que eso fue una de las cosas que motivó al libro que escribimos recientemente, que se llama Lo vimos venir. Eso te iba a preguntar. Tú acabas de sacar un libro que ya está disponible en Amazon. Vamos a dejar el link abajo para que lo puedan encontrar. Va a estar también en la tienda de Contracultura en Amazon, lo van a poder encontrar ahí. Háblanos de ese libro. Lo vimos venir. Sí, mira, aquí es un ensayo, son 3 ensayos, 3 autores, Henry Boyce, Javier Silva y quien habla, que hicimos distintos análisis respecto a lo que es la convención, cómo se gestó este proceso, y también de dilucidar algunos aspectos interesantes de cómo se gestó, porque para los medios internacionales esto ha sido algo como que la gente demandó por mejoras al cambio constitucional, y mucho de eso tiene una falsa narrativa que es importante develar y dilucidar. Yo en el texto parto principalmente por cómo se gestó la política de la amenaza y la validación de la violencia como método de actuar político. Uh-huh. Después detecto y trato de profundizar en 2 mecanismos que están utilizando todos estos estrategas del Foro de Sao Paulo y sus derivados, en la Progressive International o la que es el Grupo Puebla, todos estos derivados del Foro de Sao Paulo, que han surgido entre 2 aspectos cruciales de la lucha insurreccional, que es la molecularidad y la hibridez, que son 2 conceptos que se utilizan mucho en prácticas de guerra, pero que si uno los analiza desde el punto de vista teórico, están muy contrastados con lo que vivió Chile en ese fatídico 18 de octubre y todos los días posteriores.
Vemos también dentro del texto parte de la mirada internacional a lo que se vivió y, por ejemplo, situar de cómo los objetivos del Partido Comunista de Chile, que es muy proclive a la dictadura cubana y a la dictadura china, como ya el año 99 señalaba la mayoría de todos estos conceptos que están dentro de la convención y la propuesta constitucional. Entonces, no es algo que venga hoy a ser una novedad. Eso es lo importante que hay que reforzarle a las personas. Aquí hay grupos de presión que están constantemente en tensión por la búsqueda del poder y que a través de una insurrección avanzaron hacia instalar esta agenda independiente si los ciudadanos le guste o no. Entonces, hay un grupo director que está llevando esta agenda y lo peor es que muchas de las fuerzas políticas que se hacen llamar hoy de oposición simplemente ceden ante todos estos preceptos porque pareciera ser que le gustase este nuevo orden o este cambio del Chile medianamente libre. La desaparición de Chile, claro. Eso es lo que le gusta. Sí, claro. Sí, de hecho recordemos muy bien que el año, no recuerdo bien, fue en la 76 Asamblea de las Naciones Unidas. El expresidente Sebastián Piñera dijo que esto fue un éxito. Encauzamos el estallido social y todas las demandas legítimas a un proceso pacífico, institucional y democrático. Entonces aquí entendemos que hay tres falacias importantes en este discurso. ¿Cuáles son esas tres falacias? Que no fue pacífico, que fue medianamente institucional, porque se degradó la igualdad del voto, y además se dice que fue democrático. Esto fue una imposición, un arreglo político de ciertas fuerzas que firmaron un pacto de rendición a los grupos violentos. Y eso es importante también de señalar. En este texto tratamos de hacer un análisis a todos estos conceptos, lo mismo que lo que se llama estallido social. También cuestionamos esa concepción, porque no fue ni estallido ni social tampoco. Bueno, y mucha gente, perdona que te interrumpa ahí, pero mucha gente que ve este programa afuera ha visto lo mismo en sus propios países y esa es la mejor prueba de que todo esto está orquestado y que sigue un proceso y como se dice, es de manual, ¿cierto? Hay gente en Estados Unidos muy, muy influyente, no voy a decir quiénes son o quién es, pero ellos saben de dónde viene esto, dónde se practicó esto. Y están muy preocupados de estudiar el proceso acá, porque saben que esto de alguna manera empezó, el terreno de prueba de alguna manera donde empezó esto fue aquí. Después esto mismo lo vimos en Minneapolis, en New York, en diferentes partes. Sí, eso es importante y por eso el libro lo vimos venir. Lo traté, al menos en mi ensayo, de escribir en un tono para que cualquier persona de Hispanoamérica pueda entender de que aquí hay un modelo de táctica de agresión al Estado-Nación y que esto puede llevarse a cabo y tomar como molde para cualquier país, tomando obviamente las respectivas singularidades de cada cultura. Pero hay cosas que tienen un alcance global, hay grupos que no necesariamente son ideológicos, pero que terminan siendo aparatos de guerra para esta lucha insurreccional y de cambios a los paradigmas sociopolíticos, y que dentro de lo que ha estado ocurriendo en Chile, esto se ha llevado a cabo de manera eficaz. Y eso es importante que lo tengamos muy en consideración porque al dilucidar esto, uno lo que hace es tratar de contribuir también a que más personas abran los ojos de que esto no es algo particular de una determinada nación, sino que es un modelo. Y bueno, yo como más ingeniero también trato de ver esta globalidad de un modelo que se busca para poder desestabilizar naciones. Exactamente. Súper interesante ese libro, yo lo quiero leer y vamos a recomendárselo a la gente. Vamos a dejar el link abajo, Andrés, para que la gente pueda acceder a este libro en Amazon. Se llama Lo Vimos Venir, para que no se olviden.
es el libro de Andrés Barrientos. ¿Lo escribiste solo o me dijiste con Henry Boyce y quién más? Y Javier Silva. Y Javier Silva. Sí. Perfecto. Está en Amazon en $6,99. Lo pueden encontrar, un precio súper asequible, ¿eh? Súper asequible. Sí, intentamos de que sea un precio bien asequible para que la mayoría de las personas en Hispanoamérica puedan entender. Un ensayo es bastante breve, lo pueden leer en una tarde. Estas tácticas que se están dando. Yo posteriormente también, Carlos, estoy trabajando aún, este es un trabajo que ya llevo más de un año junto a otro amigo investigador, sobre cómo se están llevando a cabo ya de manera mucho más profunda estos procesos insurreccionales a lo largo del globo, en los distintos estados, en los distintos tipos de autoritarismo o democracias, y por qué, para qué y cómo se van también agrediendo los procesos psicosociales que tienen los distintos países posguerra fría. Sabiendo toda esta información, porque nos vamos a ir del programa con eso, sabiendo toda esta información, ¿qué es lo que puede hacer la gente común y corriente? Y si nos está escuchando algún político que se está internalizando en este tipo de temas, porque sabemos que hay gente que está dentro, ¿cierto?, con esta agenda. Hay algunos que ni siquiera les importa y siguen la corriente, no tienen idea de lo que están haciendo, pero como todo el mundo camina para allá, ellos también. Hay otros que a lo mejor no tienen la formación o no entienden, y personas también hay así. ¿Qué consejo le darías a las personas habiendo entendido este proceso? ¿Qué es lo que puede hacer la gente, nuestros amigos en la casa, las personas que nos escuchan? Algo de muy corto plazo es escribirles a sus representantes cuando se vienen leyes, que se anuncian actividades, cuando se están cometiendo estas irregularidades para avanzar en esta agenda, señalarles cuando votan mal, por qué votan mal, hablar con ellos, pedirles reuniones. Es sumamente importante eso, porque los tomadores de decisión finalmente se deben a los ciudadanos. Entonces, cuando tenemos ciudadanos más informados, obviamente el político, independiente del color que tenga, va a tomar mayor consideración sobre los actos que realiza, o va a tener mayores resguardos. Y hoy, como tenemos una hipertransparencia, como dice Byung-Chul Han, obviamente esto una hipertransparencia. Claro, obviamente esto hace que los políticos siempre estén más atentos a lo que digan sus eventuales votantes. Yo creo que eso es una cosa práctica de corto plazo que hay que tener en consideración. Y lo segundo, yo creo que el formarse, el entender las cosas, apagar un poco la televisión, el poder profundizar ciertas materias, es importante consultarlas cuando ven personas que tienen un conocimiento sobre tal materia. A veces hay mucha gente que está disponible para eso. Este canal hace mucho ese trabajo de investigación para que la gente haga su propio juicio, y eso es muy importante también para inculcar a los jóvenes, a los hijos, porque la demoralización de una sociedad, ya lo dijo Yuri Bezmenov hace años atrás, se produce obviamente cuando tú tienes objetivos estratégicos de ciertas naciones para hacer un declive, un cambio institucional y degradar un Estado-nación, la convivencia, la paz social. Y si tú no tienes familias fuertes, si tú no tienes hijos que tengan un pensamiento crítico, obviamente son el caldo de cultivo para que luego posteriormente se desarraiguen de la familia o se desarraiguen también de la misma sociedad o de su país. Exactamente. No puedo estar más de acuerdo contigo. Bueno, eso que dices tú se ocupa con mucho éxito en Estados Unidos. La gente es muy asidua a escribirle a los parlamentarios, hacen grupos, mandan los correos, ¿cierto? Los mails de manera prácticamente hechos, y la gente se suma. Otros llaman directamente a los parlamentarios, y eso ha funcionado. No en una escala para dar vuelta a esto, porque también el problema sabemos que es político, ¿cierto? Pero cualquier cosa que sube en la política de alguna manera es retrasar el proceso, ¿cierto? No es la solución, creo yo, pero sí termina por ganar tiempo, por retrasar el proceso. Sabemos que al final aquí el problema es más espiritual a estas alturas y moral, como dijimos
es el gran problema que tiene la civilización occidental hoy en día. Y eso no es una solución política simplemente. Exacto. Bueno, Andrés, yo te quiero agradecer hoy día enormemente por haber estado acá. Invitar a la gente, antes que se vaya, busquen abajo en los enlaces y encuentren el libro Lo Vimos Venir, que está disponible en Amazon por $6,99. Va a estar disponible en papel antes que nos vayamos. El libro también para la gente que quiera tener una copia en papel, ¿cómo lo puede hacer? Sí, la copia en papel en estos momentos solamente está para Chile y lo pueden encontrar en www.editorialconservadora.cl. Perfecto, www.editorialconservadora.cl. Ahí pueden encontrar el libro, Lo Vimos Venir. Bueno, Andrés, te dejo invitado de todas maneras para otro programa. Ha sido realmente muy agradable contar con tu visión, con tus conocimientos acá. Realmente ha sido un gusto estar contigo, así que espero que también estoy seguro que a la audiencia también le ha gustado el programa hoy día. Muchas gracias, Carlos. Yo muy agradecido nuevamente por compartir en este programa. Yo hace bastante tiempo que lo estoy siguiendo y tiene temas muy importantes para profundizar los análisis y eso se rescata mucho. Hoy en esta sociedad de información excesiva, la documentación es fundamental y hace la diferencia y eso también es muy bueno para tu canal, así que nuevamente agradezco la invitación y un saludo a todos los auditores que puedan adquirir también este libro. Buenísimo. Bueno, ya saben que es momento, si han pensado algún día apoyar a la media independiente, el rol que cumple, bueno, es el momento de que lo hagan porque, como les decía, están contratando más de 100.000 personas el Foro Económico Mundial justamente para poder combatir lo que ellos llaman desinformación y todo este tipo de cosas. Así que vamos a tener que redoblar nuestros esfuerzos aquí. Si les gustó este programa, no se vayan de aquí sin darle like y compartirlo. Y si nos quieres apoyar para seguir trabajando, abajo, como siempre, y en el primer comentario fijado vas a encontrar los enlaces para poder hacerlo. Muchísimas gracias y que sea hasta una próxima oportunidad. Este ha sido el podcast de Contracultura. Que Dios los bendiga.